Hola a todos, soy Juan Moreno Márquez, profesor de Geografía e Historia y creador de este canal La Estación de la Historia 9 3/4. En esta videoclase vamos a hablar de la Edad Moderna en España, concretamente del tema 9, los Reyes Católicos, la monarquía Habsburgo y América. Un tema que abarca los fascinantes procesos históricos protagonizados por los Reyes Católicos, la monarquía Habsburgo o la de los Austrias y por la entrada en escena de un nuevo continente, América. Oh yeah, profe Juan, no olvides que yo, Carlos I y V de Alemania, soy el rey castellano o español, para que la gente me entienda, más grande de todos los tiempos. Pues recibí una herencia que... jejeje, ya te gustaría a ti recibir. Yo, sin embargo, Carlos II, no tuve tanta suerte por culpa de las relaciones amorosas de mis antepasados y no pude gobernar mis territorios ni tampoco tener hijos. Carlos Además, II. yo fui el culpable de que mi dinastía terminara y acabara llegando una nueva dinastía. El índice del tema 9 se compone de 5 apartados. El primer apartado es introductorio y se explica en clase dada su importancia. En este apartado se introduce el tema con una serie de preguntas. Se presenta el glosario y vosotros tenéis que hacer un eje cronológico. Por otro lado, en esta videoclase hablamos de los Reyes Católicos, figuras esenciales para comprender el periodo posterior y el descubrimiento de América. Se alude al inicio de la monarquía Habsburgo, iniciada con Carlos I y Felipe II. Seguidamente tratamos la conquista y colonización de América, poniendo énfasis en aztecas e incas y sus aspectos sociales, institucionales y económicos. Y terminamos con los Austrias menores, es decir, con Felipe III, Felipe IV y Carlos II, los cuales coincidieron con la quiebra del Imperio Español. Los Reyes Católicos eran primos y ambos descendían de Enrique II de Trastámara, el cual llegó a ser rey tras una guerra civil entre los partidarios de su hermanastro Pedro I y sus propios partidarios. Es importante que se aclare desde ya que Castilla y Aragón no se unificaron cuando ambos heredaron las coronas de Castilla y Aragón, pues ambos territorios mantuvieron sus costumbres, sus instituciones, etc. Lo que hubo fue una unión matrimonial, una unión dinástica, y en este sentido Isabel gobernaba Castilla y Fernando gobernaba Aragón. Por otro lado, aquí podéis ver el antes y el después de los Reyes Católicos. Antes de su llegada vemos que hay 5 reinos: Castilla, Navarra, Aragón, Granada y Portugal. Y después de los Reyes Católicos vemos que nuestro territorio español está unificado, aunque como he dicho antes, conservando Aragón y Castilla sus respectivas instituciones y costumbres. El reinado de los Reyes Católicos y el descubrimiento de América son los dos hechos que pueden considerarse como los iniciadores de la Edad Moderna en España. Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón se casaron en 1469 en el Palacio de los Viveros, en Valladolid. Tras esta unión matrimonial se produjo la unión dinástica de Castilla y de Aragón, es decir, los próximos gobernantes heredarían Castilla y Aragón. Ya he dicho antes que fue una unión matrimonial, una unión dinástica, no territorial a nivel de leyes. Tras el casamiento de los Reyes Católicos, estos emprendieron la tarea de implantar la monarquía autoritaria en España a través de 3 acciones. Acción 1. Unificando el territorio. Y esta idea cristalizó en la conquista de Granada entre 1482 y 1492, que terminó con la conquista del reino nazarí de Granada, tras rendir la ciudad Boabdil, su último gobernante, y con la conquista de Navarra por las armas en 1512 por parte de Fernando de Aragón. Acción 2. Estableciendo la unidad religiosa en torno a la religión católica, a la fe católica. Para ello impuso la Inquisición en 1478 para perseguir a los herejes o los sospechosos de otras religiones. Expulsó también a los judíos en 1492 y obligó a los mudéjares, recordad que los mudéjares son musulmanes que viven en territorio cristiano, a convertirse al cristianismo o a abandonar Castilla. Acción número 3. Tomando medidas importantes para implantar el Estado moderno. Estas medidas ya han sido explicadas, algunas de ellas, en el tema 7. Primero, se limitó el poder de la nobleza, donde los parlamentos y las cortes se convocaron muy poco. En segundo lugar, la implantación de la hacienda para la recaudación de impuestos y creando otros nuevos para financiar la guerra, el lujo de los reyes y la corte, etc. En tercer lugar, la creación de un cuerpo policial y armado que perseguía el crimen, con el objeto de imponer el orden. Este órgano se denominó Santa Hermandad. Y en cuarto lugar nos quedarían 5 órganos fundamentales. 1. Los consejos, que van a tener una función consultiva, pero muy importante para los reyes, pues estos consejos estaban formados por personas intelectuales, por personas que conocían la ley, denominados juristas, etc. Habrá consejos en todos los territorios con Carlos I y Felipe II. En segundo lugar, el poder municipal dio un paso atrás y destacaron los corregidores, una especie de alcaldes que fueron puestos en los territorios locales por ser personas de confianza del rey, corregidores, no lo olvidéis.
Luego, en tercer lugar, hay que hablar de un ejército profesional, que será importante para la guerra en el exterior. Un ejército bien preparado y pagado, que luchaban por un sueldo. Luego veremos los tercios, con Carlos I. En cuarto lugar, hay que hablar de la labor diplomática, que fue muy importante, habiendo embajadores en Roma, París, Viena, etc. Recordad que los embajadores son representantes de los territorios en el exterior y que defienden los intereses de sus reyes. La política matrimonial también fue un aspecto importante que veremos después. Y en quinto lugar hay que hablar de las chancillerías, que eran como una especie de tribunales de justicia donde se impartía justicia. Existieron dos muy importantes, en Valladolid, que se encargó de la mitad norte de la península ibérica, y en Granada, de la mitad sur de la península ibérica. A menor escala también estaban las audiencias, que se encargaban de velar por la seguridad de los pueblos e imponer el orden. En cuanto a la política exterior de los reyes católicos, Castilla se quedó con Islas Canarias, puso el foco en el Atlántico al emprender Cristóbal Colón una serie de exploraciones y descubrir el continente, conquistó Granada y se quedó con algunos territorios norteafricanos. En cuanto a Aragón, Fernando II mantuvo sus instituciones dentro de esta teoría pactista que vimos en temas anteriores, y también Fernando se hizo con Navarra y adquirió territorio en el sur de Italia, con Nápoles, y en Francia con la Cerdaña y el Rosellón, ambos territorios fronterizos entre España y Francia, es decir, de los Pirineos. Lo más ingenioso de la política de los reyes católicos fue su política matrimonial, pues casaron a sus diferentes hijos con los herederos de las diferentes casas reales. A Catalina la casó con Enrique VIII de Inglaterra, del cual ya hemos hablado en temas precedentes. A Isabel y a María después las casaron con reyes de Portugal. Y en el caso de Austria, que fue el foco más importante, casó a su hijo Juan con Margarita, pero Juan falleció muy joven desafortunadamente, y a su hija Juana con Felipe el Hermoso, Juana la Loca, que luego se le conocería. De este matrimonio último nació la figura más importante de la historia de España en el siglo XVI, que es Carlos I de España y V de Alemania. Según las fuentes de la época, el 12 de octubre de 1492, América fue descubierta por Cristóbal Colón, cuando Rodrigo de Triana vio tierra. Pero, ¿cómo se llegó al Nuevo Mundo? Por 5 causas. Causas políticas, y es que los reyes deseaban expandir su poder por nuevos territorios, siendo el metal también una causa muy importante para financiar la guerra. En segundo lugar, hay que hablar de causas económicas, pues tras caer Constantinopla en 1453 por el Islam, tenían que buscar rutas alternativas para acceder a los productos de Oriente. Portugal lo intentó por el este y Castilla por el oeste, tal y como podéis ver en este mapa B. En cuanto a las causas científicas y técnicas, aparecieron progresos como el astrolabio, que servía para saber la latitud o la posición de los cuerpos celestes, la cartografía para elaborar mapas, también se extendió el uso de la brújula, de los barcos de vela, etc. También hay que hablar de causas ideológicas, ya que la mentalidad renacentista, la cual era muy abierta, provocó el afán de riqueza, de aventura y de fama. Y por supuesto causas religiosas, para extender la fe católica. El contexto fue el siguiente: Portugal exploró el Atlántico y África a mediados del siglo XV, haciéndose con las Azores, Cabo Verde y Madeira. E incluso un explorador Vasco de Gama llegó a la India tras bordear el Cabo de Buena Esperanza, como podéis ver en este mapa. El Cabo de Buena Esperanza se encuentra en el sur de África. En el Tratado de Alcazaba de 1479 se dispuso que Castilla administraría las Islas Canarias. Portugal, por su parte, como ya se ha dicho, exploró la ruta del este, pero un marino genovés, Cristóbal Colón, planteó una ruta por el oeste para llegar a la India, a través del Océano Atlántico. Los reyes católicos decidieron financiar el viaje de Colón, aunque al principio dudaron, y firmaron, tras conquistar Granada, las capitulaciones de Santa Fe, también en 1492. En estas capitulaciones se le daba a Colón una serie de privilegios, como el título de almirante, de virrey y también el diezmo, es decir, la 10ª parte de todas las riquezas que encontrara allí. Colón realizó 4 viajes, el primero desde Huelva, desde Palos de la Frontera, y viajó a América con 2 carabelas, la Pinta y la Niña, y una nao, la Santa María. En este viaje llegaron a San Salvador, y también vieron Cuba y la Española. La Española se conforma actualmente por la República Dominicana y Haití. En los sucesivos viajes exploró las islas del Caribe, América Central y Venezuela. Por último, los portugueses defendían un equilibrio en el Océano Atlántico. Así, Castilla y Portugal firmaron el Tratado de Tordesillas en 1494, por el cual a 370 leguas de Cabo Verde se fijó el área de influencia de cada territorio. La parte oeste para Castilla y la parte este para Portugal, que se quedaría con Brasil.
Colón murió pensando que había descubierto Asia, y lo que había descubierto verdaderamente era América, tal y como dijo el explorador italiano Americo Vespucio, de ahí el nombre de América. En esta imagen se puede ver muy claramente las zonas de influencia castellana y portuguesa. De este modo, Castilla se quedaría prácticamente con todo el territorio americano, mientras que Portugal se quedó con Brasil y podía navegar libremente por la costa africana. A la derecha también podéis ver el conjunto escultórico que se localiza en la ciudad de Granada y que representa la firma de las capitulaciones de Santa Fe entre Isabel I y Colón. Tras los reyes católicos tenemos que hablar de la dinastía Habsburgo, y es que Carlos I y V de Alemania tendrá sangre Habsburgo por la vía paterna, por su padre, Felipe el Hermoso. De este modo se impuso la casa Austria o Habsburgo en Castilla, una familia que reinará entre 1516 y 1700, con Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Ahora nos focalizaremos en el reinado de Carlos y de Felipe, que abarcan el siglo XVI, la hegemonía de Europa, y que son considerados los Austria mayores por su enorme importancia. Coincidieron con un siglo pletórico, con un siglo de crecimiento demográfico y de crecimiento económico. El siglo XVI supuso para España tener la hegemonía en Europa. Esta hegemonía la lideró Carlos I de Castilla y V de Alemania, nieto de los reyes católicos y nieto del emperador Maximiliano y María de Borgoña. Sus padres, como ya se ha dicho, fueron Felipe el Hermoso y Juana la Loca. Carlos fue educado en Flandes, hoy norte de Bélgica, recibiendo una herencia territorial enorme, como se puede ver en el mapa. Por su abuelo, los reyes católicos, recibió Castilla, Aragón, territorio norteafricano, territorio italiano y América. Por sus abuelos paternos recibió Países Bajos, Luxemburgo, Franco Condado y el Sacro Imperio Romano Germánico. Comenzaba así, de este modo, la Casa Austria en España. La política interior de Carlos estuvo modulada por 4 aspectos. 1. El desconocimiento del castellano, algo que no generó mucha confianza entre los castellanos. De hecho, cuando llegó a Castilla lo confundieron con forajidos. 2. La ignorancia que tenía Carlos de las costumbres españolas. 3. La subida de impuestos para financiar su elección como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ya que estaba compitiendo con el rey francés Francisco I para ser elegido por los príncipes electores alemanes. Esto también molestó mucho a los castellanos. En cuarto lugar, el nepotismo de su consejero Guillermo de Croy, llamado señor de Chevres, pues colocó en los cargos públicos y eclesiásticos a miembros de su familia y a otras personas procedentes de Flandes, a los flamencos. Todo esto desembocó en varias revueltas. La revuelta de los comuneros de Castilla, en 1520, con foco en Valladolid o Segovia. Y es que protestaron por la subida de impuestos, diciendo que a Carlos le interesaba más el imperio que Castilla. Incluso los comuneros, que estaban formadas por personas de todos los estamentos, buscaron el apoyo de la reina Juana, madre de Carlos. En este texto se puede visualizar muy bien qué pedían los comuneros. En cuanto a las otras 2 revueltas, las germanías de Valencia y Mallorca, entre 1519 y 1521, eran asociaciones armadas, y es que estallaron porque los nobles gobernantes subieron los impuestos a campesinos y artesanos. Finalmente, todas estas revueltas acabaron por la vía militar. La política exterior de Carlos tenía como objetivo defender el catolicismo en su imperio. Esta idea de imperio católico le llevó a tener 3 conflictos. Contra los protestantes, pues su reinado coincidió con el luteranismo, que tuvo su origen en Alemania. Los estados alemanes recibieron el apoyo de Francia, que quería obstaculizar la política de Carlos. También de Inglaterra, donde se había producido un cisma, y de Dinamarca. A pesar de algunas victorias de Carlos y de intentar que Lutero se retractara de su idea, tuvo que firmar la Paz de Hamburgo en 1555, aceptando el protestantismo. En segundo lugar, contra Francia, donde hubo 6 guerras, 5 de ellas protagonizadas por Carlos. Francisco I de Francia ansiaba el Sacro Imperio Romano Germánico, pero el título de emperador de los romanos lo obtuvo Carlos. En esta guerra, Carlos incluso llegó a apresar al rey francés y obtuvo victorias muy importantes como la de Pavía. Incluso llegó a saquear Roma por oponerse el Papa a Carlos. Otro foco de rivalidad con Francia fue Italia, donde se disputaban el norte de Italia. Milán, en este caso, se la quedó Carlos. En tercer lugar, contra los turcos otomanos, que amenazaban el Mediterráneo desde 1453. En este caso, los turcos tenían el apoyo de los berberiscos, piratas del norte de África, llegando Carlos a perder algunos territorios en el norte de África. Todas estas guerras se acometieron con los tercios, unidades militares de 3.000 hombres. Felipe II era hijo de Carlos e Isabel de Portugal y gobernó entre 1556 y 1598.
Carlos abdicó en 1556 en su hijo Felipe y repartió sus territorios entre Felipe, su hijo, que heredó los territorios de Castilla, Aragón, América, Países Bajos y territorios italianos y norteafricanos, y su hermano Fernando, que heredó el imperio. Por tanto, la única persona que concentró todos los territorios explicados más el imperio fue Carlos V. Se dice que en el imperio de Felipe II nunca se ponía el sol. ¿Por qué? Porque tenía territorio en todos los continentes y siempre era de día en algún lugar de ellos. En 1580, a nivel de política interior, se produjo la unidad ibérica, y es que Portugal y Castilla se unieron, al morir el rey de Portugal sin descendencia. Esta unión duró hasta 1640. Además, trasladó la capital a Madrid y reorganizó el sistema institucional a través de los consejos, que eran los verdaderos órganos de poder junto con el rey, existiendo el Consejo de Castilla, el Consejo de Aragón, el Consejo de Italia, el Consejo de las Indias. También aparecieron los secretarios, que aconsejaban a los reyes y eran personas de su confianza, y los virreyes, que eran representantes de los reyes en los distintos territorios. En América fueron muy importantes. Dos aspectos importantes fueron la aparición de la leyenda negra, escritos que exaltaban los aspectos negativos del Imperio Español por su política de malos tratos a los indios en América. Esto se acentuó con el caso de Antonio Pérez, que era secretario personal de Felipe II, y es que este se refugió en Aragón al ser culpado de un asesinato. Felipe entró por las armas en Aragón, pero Antonio Pérez logró huir a Inglaterra y a Francia, escribiendo pestes de Felipe II. Todo ello alimentó la leyenda negra. Por último, hay que mencionar la pragmática sanción de 1567, medidas antimoriscas que obligaban a los moriscos a bautizarse, y unas medidas, como podéis ver en pantalla, que también prohibían sus costumbres y su cultura. Todo esto desembocó en la Guerra de las Alpujarras, entre 1568 y 1571, en Granada. Recordad que Granada fue el último territorio musulmán en la península ibérica. Finalmente, la guerra acabó con la aniquilación de un tercio de la población. En cuanto a la política exterior de Felipe II, este heredó muchos problemas del gobierno de su padre. Primero, en los Países Bajos, donde tuvo que hacer frente al calvinismo, pues su reinado coincidió con la reforma de Juan Calvino y su teoría de la predestinación. En este contexto, algunos nobles y príncipes holandeses firmaron el Compromiso de Breda en el año 1566, exigiendo a Felipe la libertad de culto, la eliminación de la Inquisición y que los cargos públicos fueran ocupados por holandeses. El resultado fue la independencia de las principales ciudades del norte y el estallido de la Guerra de los 80 años, que enfrentaría a católicos y protestantes, España y Países Bajos, entre 1568 y 1648. En cuanto a la guerra con Francia, Felipe obtuvo una victoria muy importante en San Quintín en 1557, terminando así las guerras en Italia. Para conmemorar esta victoria, Felipe mandó construir el famoso monasterio del Escorial. Por su parte, también se enfrentó a Inglaterra, porque la reina Isabel I torpedeaba el comercio colonial a través de corsarios, es decir, de piratas al servicio de Inglaterra. Además, Felipe sufrió una derrota muy importante en 1588 con su armada invencible, al intentar invadir Inglaterra a través del Canal de la Mancha. Hay que decirse que este enfrentamiento también fue ideológico-religioso, pues Inglaterra defendía el protestantismo y Felipe el catolicismo. Por último, hay que hablar de los turcos, donde Felipe formó una alianza llamada Liga Santa, donde España y otros territorios como Roma y Venecia consiguieron derrotar a los turcos en Lepanto en 1571. Tras el descubrimiento de América y los sucesivos viajes de Colón, se exploró el resto de territorios americanos, consiguiendo Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano dar la primera vuelta al mundo, por el oeste, al atravesar el estrecho de Magallanes al sur de Chile, navegar el Pacífico y pasar por Filipinas hasta llegar a San Lucas de Barrameda. La conquista de América fue relativamente rápida, entre 1519 y 1550, principalmente por tres motivos. Primero, por la superioridad militar española y el uso de caballos. Segundo, los indios confundieron a los conquistadores españoles con dioses anunciados en sus profecías. Tercero, la crisis interna de los distintos imperios azteca e inca. Los conquistadores eran pequeños nobles, con ansia de riqueza, afán de aventura y fama, aspectos muy típicos de la mentalidad abierta del Renacimiento. Por su parte, los conquistadores firmaron las capitulaciones, una especie de contrato con la corona española para prestar un servicio público a cambio de una serie de concesiones para los conquistadores en América. ¿Qué tres culturas prehispánicas existieron en América? Los aztecas, que se ubicó en la actual México, donde destacan sus pirámides;
Los mayas en la península del Yucatán, también en México, y donde destaca el templo de Kukulcán, una de las maravillas del mundo, y los incas en la zona de Perú y otros territorios, donde destaca el Machu Picchu. En este mapa podéis ver la correlación territorial de los aztecas, mayas e incas con el mapa político de América en la actualidad. El imperio azteca fue conquistado por Hernán Cortés entre 1519 y 1521, en tiempos de Carlos I. Realizó 2 viajes y Cortés aprovechó las diferencias y la animadversión que había entre aztecas y otras tribus para entrar en la llamada capital Tenochtitlán y fundar la ciudad de Veracruz. Los aztecas no se rindieron por la vía pacífica y los españoles optaron por apresar al emperador Moctezuma. En la noche triste, cuando Cortés tuvo que salir de la ciudad, los conquistadores españoles sufrieron una derrota muy importante y al año siguiente Cortés, ya por la vía militar, arrasó totalmente Tenochtitlán. Hernán Cortés administró estos territorios, incluso se relacionó con una indígena, Malinche, con la que tuvo un hijo. En este territorio, los Habsburgos impusieron el virreinato de Nueva España en 1535. Por su parte, el imperio inca fue conquistado por Francisco Pizarro entre 1524 y 1535, también en tiempos de Carlos I. Realizó 3 viajes y en el último se produjo la conquista definitiva. Pizarro aprovechó las disensiones y diferencias internas y la guerra civil entre los hermanos Huáscar y Atahualpa para adentrarse en el imperio. El hecho esencial fue el encuentro de Cajamarca, 1532, donde el Inca pasó del miedo a la confianza, pues pensaban que los españoles que habían entrado en la capital eran seres divinos. Pizarro apresó a Atahualpa, pidió enormes sumas de dinero por él y luego lo mató. Pizarro invadió Cuzco, la capital, y en 1535 fundó la ciudad de Lima, que es la actual capital de Perú. En este territorio los Habsburgos también impusieron un virreinato, el de Perú, en 1542. Las últimas conquistas o etapa 3 se produjeron hasta 1550, extendiéndose por Guatemala, Honduras, Chile, Paraguay, Argentina, etc. Los indios, a la llegada de los castellanos, eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses. Incluso realizaban sacrificios humanos a los dioses, como podéis ver en esta imagen, donde se está extrayendo el corazón a una serie de esclavos. La sociedad americana en la Edad Moderna era piramidal. En la cúspide estaban los españoles conquistadores, que ocupaban todos los cargos políticos de gobernadores, arzobispos, virreyes, funcionarios, etc. Tenían el poder político y económico. En segundo lugar tenemos a los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en América, que tenían el poder económico a través de grandes propiedades de tierra llamadas haciendas, pero no tenían el poder político, aunque sí podían ser alcaldes de los cabildos. En un tercer lugar tenemos a los indios y por otro lado a los mestizos. Estos mestizos eran personas nacidas por el entrecruzamiento biológico de blancos e indios, de indios y africanos o de blancos y africanos. Ellos trabajaban en los trabajos más duros, en las minas, en el servicio doméstico, como carpinteros, en las tierras de los españoles y criollos, etc. En el último lugar tenemos que hablar de los esclavos africanos, que trabajaban en las minas, en las plantaciones, que eran lugares donde se cultivaba un cultivo de forma muy intensa, con productos como el cacao, el azúcar, el algodón, etc. La principal actividad económica fue la minería, que reportó enormes cantidades de metal entre 1550 y 1650 a España, todo ello para financiar la guerra. El sistema de explotación fue la mita, donde los indios eran explotados. Las cifras de muertes son numerosísimas, y es que estos indios tenían que trabajar entre los 18 y 50 años y recibían un salario muy escaso a cambio de trabajar en la mita. 2 minas muy importantes fueron la de Zacatecas en México y la de Potosí en Bolivia. También destacó la agricultura y la ganadería, donde se exportaron desde España animales como el caballo a América, pero también hubo productos propiamente americanos que se aclimataron en España, como la patata, el aguacate, el tomate, etc. En la agricultura destacó la encomienda, un sistema donde un encomendero, colono español, recibía una serie de indios para, digamos, evangelizarlos y trabajar una serie de tierras. Este sistema desembocó en la explotación de los indios, con esa política de malos tratos que luego denunciaron una serie de dominicos y de eclesiásticos. Por último, hay que hablar del comercio, que fue otra de las actividades importantes, cuya gestión dependía de la Casa de Contratación de Sevilla, desde donde salían todas las mercancías procedentes de España y Europa y a donde llegaban todas las mercancías también procedentes de América. Las instituciones para gobernar América se explican de forma bidireccional, pues vamos a encontrar instituciones en España e instituciones en América. En España destacó el Consejo de Indias, que tenía la máxima autoridad administrativa y ejercía el poder total en nombre del rey.
y la Casa de Contratación, que organizaba el comercio y los viajes de España a América. En América destacó el virreinato, donde los virreyes, que procedían de la alta nobleza, eran los representantes directos del rey en las tierras americanas. Ya hemos hablado de dos virreinatos, el de Nueva España y el de Perú. Cada virreinato se organizaba en una especie de provincia, que se le llamó gobernaciones o capitanías generales, donde se gobernaba un territorio mucho más pequeño. Por otro lado estaban las audiencias, que eran sedes donde se impartía justicia. Y por último, el cabildo, es decir, el gobierno local, donde la máxima figura era el corregidor, una especie de alcalde que velaba por la seguridad de su pueblo, administrando la ciudad y ostentando funciones judiciales. De este modo, la lengua, la cultura, la religión católica y las leyes castellanas se introdujeron en América. Por lo general, las consecuencias para Castilla fueron positivas, ya que amplió el territorio conocido y mucha gente emigró a América para mejorar su vida. El hecho de tener territorio en América fue sinónimo de prestigio para los Habsburgo. La economía de las Indias estuvo monopolizada por España, es decir, todos los productos americanos eran enviados a Castilla y desde Castilla se exportaba a otros territorios. Esto dejó mucho dinero para los reyes Habsburgo, para financiar la guerra, entre otros aspectos. Y en definitiva, la zona del Atlántico fue mucho más dinámica a nivel comercial, ya que en el Mediterráneo, por la entrada del Islam, el comercio entró en declive. En cuanto a América, las consecuencias fueron negativas. Habiendo un fuerte descenso demográfico por la guerra y la epidemia, muchos conquistadores llevaron enfermedades como la viruela, la tuberculosis, pero también los europeos se vieron afectados por el nuevo clima y la flora. La política de malos tratos soportados por los indios, a pesar de haber leyes en contra de la explotación. Pero todo esto alimentó la famosa leyenda negra y la desaparición de la cultura indígena, pues todos los indígenas tuvieron que adoptar la fe católica, teniendo la Iglesia un papel fundamental para evangelizar a los indígenas. En cualquier caso, también se exportó desde España la ciencia, la universidad, las artes, el arte barroco, todo ello para civilizar, según la fuente de la época, a los indios. El dominico Bartolomé de las Casas fue un ferviente defensor de los indios, como se puede ver en este fragmento que tenéis en pantalla de la brevísima relación de la destrucción de las Indias, donde denunció los abusos cometidos contra los indios en América por parte de los españoles y los encomenderos. Hasta el siglo XVIII, para haceros una idea, no se abolió la encomienda. Tras haber hablado de Carlos I y Felipe II, ahora nos focalizaremos en los Austrias menores, es decir, en el reinado de Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Estos reyes tuvieron una menor importancia, puesto que se preocuparon más de la caza y de las fiestas y delegaron el poder en validos, una especie de ministros procedentes de la nobleza preocupados más de incrementar su riqueza personal que de la política. Este siglo XVII coincidió con un siglo de descenso demográfico y de retroceso económico. ¿Por qué? Por la guerra de los 80 años, la guerra de los 30 años y muchos episodios de peste durante este siglo XVII. El reinado de Felipe III abarca entre 1598 y 1621. Hijo de Felipe II, delegó todo su poder en el duque de Lerma y en el duque de Uceda. Su política interior se basó en trasladar la capital a Valladolid, en delegar su poder en válidos y en expulsar a los moriscos de la península ibérica en el año 1609. Algo que tuvo consecuencias muy trágicas para España a nivel económico, porque los moriscos eran grandes trabajadores de la tierra, sobre todo en los territorios de Aragón y de Valencia. En cuanto a su política exterior, se basó por un periodo de calma, por un periodo de paz, donde llegó a un acuerdo de paz con Inglaterra en 1604 y con los Países Bajos para una tregua de 12 años, entre 1609 y 1621. No obstante, en los últimos años de su reinado, se metió y se inmiscuyó en la Guerra de los 30 años, una guerra entre católicos y protestantes y sobre todo entre España y Francia. Dentro del reinado de Felipe IV, 1621-1665, la figura más sobresaliente fue su valido el conde duque de Olivares, figura que tenéis retratada por Velázquez a la izquierda. En su política interior, la política de Olivares tendió a la centralización política y con el Gran Memorial y la Unión de Armas intentó unificar todo el territorio adoptando las leyes castellanas, es decir, todo el territorio tenía que adoptar las leyes castellanas. Pero también intentó que todos los territorios aportaran dinero para financiar las guerras de España contra los Países Bajos en la guerra de los 80 años y contra Francia en la guerra de los 30 años. Esta política de Olivares, que tendía a no tener en cuenta las leyes de otros reinos, sino a extenderlas de Castilla, provocó revueltas en Cataluña,
que llegó a unirse a Francia hasta 1652 y también provocó la independencia de Portugal en 1640, la cual ya fue reconocida por el rey Carlos II. En cuanto a su política exterior, destacó la Guerra de los 30 años, donde España sufrió muchas derrotas, como la de Rocroi. Esta guerra terminó con las paces de Westfalia y de los Pirineos, que ratificó la hegemonía de Francia en el siglo XVII y la decadencia de España. En este mapa podemos ver los resultados tras la paz de Westfalia, una paz que se firmó en el año 1648. Se aprecian tres recuadros rojos, en Países Bajos españoles, la zona de Flandes, Luxemburgo y el Franco Condado, territorios que se perderán con Carlos II tras las guerras con Luis XIV. Además, podéis ver cómo las provincias unidas, los Países Bajos del Norte, así como Portugal, se independizaron totalmente de Castilla. El reinado de Carlos II transcurrió entre 1665 y 1700. Este reinado marcó el final de los Habsburgo en España, ya que Carlos II murió sin descendencia por sus problemas mentales y de salud, y es que era estéril. En cuanto a su política interior, demostró una gran incapacidad para el gobierno. En un primer momento, hasta hacerse mayor, la regencia la lideró su madre. Una regencia es un periodo en el que alguien asume el poder del rey hasta que se hace mayor. Y luego el poder lo tuvieron una serie de válidos. Dentro de sus políticas destacaron las económicas, para intentar acabar con la crisis económica. Cuando murió, declaró como heredero a Felipe de Anjou, que era familiar de Luis XIV de Francia. Esto desembocó en una guerra, pues había partidarios de Felipe de Anjou, pero también había otros que preferían que gobernara España los familiares Habsburgo que estaban reinando y gobernando en Austria. Finalmente, la Casa de Borbón se impuso y se hizo con el poder, y Felipe V fue el primer rey. En cuanto a su política exterior, quedó clara la decadencia de España, pues tuvo guerras con Francia con resultados nefastos. Perdió Luxemburgo, el Franco Condado, etc. Tras estas guerras y la guerra de sucesión, España perdió prácticamente todos sus territorios exteriores, destacando Francia como primera potencia. Hasta aquí este vídeo dedicado a la Edad Moderna en España y el papel que tuvo este territorio para con el descubrimiento y conquista de América. En este sentido se ha abordado el reinado de los reyes católicos, que impusieron la monarquía autoritaria, los Austrias mayores, que coincidieron con un periodo de esplendor económico, político, social y cultural, los Austrias menores, que fueron menos aptos para el gobierno y condujeron a España a la decadencia política, económica y social, y la conquista de América, explicando sus características, los diferentes imperios prehispánicos, los aspectos sociales, económicos e institucionales y las consecuencias de esta conquista. Muchas gracias por tu atención y espero que este vídeo te sirva para aprobar tu examen, pero sobre todo, para aprender, que es lo más importante. Adiós.